Me gustaría que nos platicaras un poquito de tus dinámicas, de tu trabajo, de ti. Pues bueno, ahora yo estoy aquí confinado en la Ciudad de México, pero soy de Oaxaca. Entonces, como que mucho de la motivación del trabajo que he hecho tiene que ver con una raíz autobiográfica. Entonces, pues yo me puse a investigar un poco como qué pasaba con estas circunstancias a nivel como social, de los espacios transitorios entre lo rural y lo urbano. Y encontré que, por ejemplo, desde el urbanismo en América Latina le han nombrado como el espacio periurbano, que es un espacio que empieza a transitar desde el campo, pero que nunca va a ser ciudad. Entonces tiene como una cuestión como de proceso continuo y de que nunca va a llegar a una noción de progreso, que luego creo que era como impuesta por ciertas nociones desde los gobiernos o las autoridades locales en el desarrollo de la ciudad. Entonces, pues desde ahí yo empecé como a observar mucho cómo de repente los transportes motorizados desplazaban a las bestias de carga, ¿no? A las mulas, cómo la leña ya no era transportada en mulas, sino en taxis o en mototaxis, que a mí me tocó mucho la aparición de los mototaxis, carritos que son provenientes de la India. Y bueno, y eso pues, me empezó como a llamar mucho la atención. Yo creo que debió haber sido un fenómeno a la par de la crisis social de 2006, el movimiento magisterial en Oaxaca. Entonces, pues nada, como que eso empezó a influir mucho en lo que observaba, en lo que motivaba mi acercamiento a las artes también. ¿Cómo podemos aterrizar, digamos, tu producción en lo individual? Si tu preocupación siempre ha sido hacia la comunidad y cómo se fueron cómo se fue transitando, ¿no? En todos estos movimientos pues del campo a la ciudad, pero sin dejar de ser uno y otro, y tu producción individual. Esto tiene que ver con lo primero que nos comentaste, cómo, o sea, estamos hablando algo con bastante fuerza, bastante contenido, Ujú. eh, Sí, en una técnica, pues sencilla, simple, básica, ¿no? Es tinta sobre papel, ¿no? Y se llama Comunidad, y sí. es una pieza que realizaste en 2017 y sin embargo ahorita, o sea, conecta años antes y conecta también el ahora. ¿Qué nos puedes, a ver? Sí, yo empecé a hacer procesos colaborativos, pues muy influenciado por Toledo, ¿no? En Oaxaca, y por Demián Flores, que yo estudié en la curtiduría, que ahí es donde conocí a Mónica. Entonces, como creo que la curtiduría marcó un parteaguas en la relación de el arte, la educación y los proyectos independientes en Oaxaca. Entonces, yo empecé a trabajar con una célula de vecinos. Me interesaba mucho como los entrecruces que habría entre el arte y la gente que no necesariamente se dedica al arte, a diferencia de los proyectos que estaban surgiendo como en la Ciudad de México. Entonces empecé a trabajar como una célula de vecinos, donde llevábamos a cabo como asambleas y proyectos de trabajo comunitario, pues que transitaban como entre el tequio y la guelaguetza, como los sistemas más tradicionales y ancestrales oaxaqueños, pero también tocando como problemáticas de la actualidad urbana, ¿no? Como el narcotráfico o la trata de personas o el despojo de terrenos. Entonces teníamos como sesiones de trabajo de repente muy largas, donde había como mucho desenvolvimiento intersubjetivo y nos dejábamos como trastocar unos con otros. Y era muy complicado como tener herramientas de registro, que regularmente las asambleas comunitarias registran con minutas o con actas de asamblea. Entonces yo empecé a hacer estos dibujos como herramientas de registro de asambleas o de encuentros comunitarios, donde digamos, este dibujo en particular era sobre cómo algunas manifestaciones de las personas que estábamos como en un grupo específico tenían que ver bajo un sistema de influencias como muy sofisticado, muy complejo, que tenía que ver con lo familiar, con lo individual, con lo comunitario, con una comunidad de proveniencia, con una nueva comunidad urbana que estaban forjando y también con intereses políticos como muy diversos, ¿no? Pues para mí era justo pues, como un gesto que tenía que ver con agarrar cosas, con aprender cosas, pero con una noción a la vez como eh, eh, cívica que te impedía tomarlas. Por eso
era para mí interesante representar gráficamente la idea de la mano y la telaraña como algo que parece que es una oportunidad, pero a la vez es un impedimento. Justo, esta es una imagen que tomé de un icono prehispánico, de una figurilla de alguna tumba de Monte Albán, y la digitalicé mediante un proceso de, como de vectoración de dibujo digital. Entonces lo que hice fue hacer un stencil con un vinil, un recorte de vinil, y lo ocupé como un módulo para ir creando esta composición. Lo particular de esta serie es que tiene un acabado muy gráfico, como que parece que es como óleo negro sobre un fondo blanco, pero está hecho al revés. O sea, es como toda una serie de capas, de texturas de pinturas negras, azules, verdes, que crean al final como un fondo bastante complejo y una riqueza de texturas que solo se puede apreciar en vivo, ¿no? Porque como que la fotografía no alcanza a registrar esa profundidad del negro. Lo que me interesaba mucho de esta forma de representación es que al final, cuando había una asamblea o una reunión, como que se desenvolvían más cosas, había como muchas cosas en juego que no se podían a veces ni representar, ni había como estructuras de lenguaje como para poderlas enunciar. Pues me parecía que esa complejidad del negro, de la oscuridad, digamos, de un lado negativo de una conversación, de una profundidad de conversación, podía estar como representada en ese tratamiento con la pintura. Sí, esta es una pieza de una serie que hice para una exposición en Hong Kong en 2017. Y es una exposición que se llamó Jonás, haciendo alusión al personaje narrativo bíblico. Y tal vez esta sea una de las series que estaban más alejadas de mi praxis comunitaria, pero a la vez como la más poética relacionada con eso, porque empecé como a tratar de hacer vínculos que no tuvieran, que como que derrocaran un poco la narrativa del descubrimiento de América por los españoles, ¿no? Y entonces encontré como a un filósofo de una universidad de Corea del Sur que tiene una investigación sobre la relación de los olmecas con los antiguos coreanos, previo al descubrimiento de América por Colón. Pues hay como un montón de narrativas que no son oficiales y que no han sido reconocidas por la cultura occidental sobre el tránsito por el estrecho de Bering o interrelaciones que había como de culturas antiguas chinas, buscando fuentes de eterna juventud, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como toda una serie de narrativas que hoy en día están interrelacionadas, por ejemplo, con un relato contemporáneo de la vaquita marina. Por eso el icono central es una vaquita marina. Entonces me interesaba mucho como esa posible relación, como un sistema híbrido de comunicación entre unas culturas antiguas asiáticas, pasando también por toda una narrativa moderna, por eso está ahí el Mickey Mouse, una bomba de agua, el volcán, como ciertas, el maguey, ¿no? Como que articula otro tipo de noción como no occidental, digamos. Aunque al final el tipo de resultado parece una pintura pop, ¿no? Ese más o menos es como la historia de la serie. Esta es una de las piezas de esa serie. Pero 2017 estuve trabajando mucho con la vaquita marina específica. No, pues Jaime, pues muchas gracias por estos minutos y por sumarte a la iniciativa Boston, que este catálogo que estamos digital, que estamos lanzando y que va a ser es el inicio de varios, porque es un momento justo de hacer comunidad y entre todos, digamos, apoyarnos y sumarnos de diferente manera.